Bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Bien, en la anterior clase habíamos quedado en la resolución de algunos ejercicios. No se les ha compartido también los archivos para que ustedes dentro de los equipos que ustedes van a manejar lo puedan ir realizando. Bien, bueno, la última clase habíamos quedado acá, bien, con una condicional, bueno, aplicando la función sí. Habíamos resuelto este ejercicio y bueno, nos tocaba de cierta manera pasar a la pregunta anidada número 2. Bien, acá nosotros podemos observar que tenemos una tabla que me indica central de riesgos. Nosotros podemos observar que a medida que uno, bueno, en las entidades financieras, según la edad, inclusive toman un criterio en el cual pueden prestar a cierto tipo de edades, ¿no? Bueno, acá podemos ver esta tabla. Por un lado tenemos el nombre, la edad y, bueno, según la central de riesgo, una descripción. Bien, en esta descripción, ¿qué es lo que tenemos que dar nosotros? Nos dice cuáles son nuestras condiciones para que nosotros demos el criterio. Dice que menores de 18 años, yo lo voy a catalogar como una descripción A, menor de edad. Menores a 65 años, ¿esto qué quiere decir? Son mayores de edad y mayores a 65, en este caso son de tercera edad. Vean entonces nuevamente, aplicando esta fórmula que viene a ser sí, habíamos dicho que no, dentro de esto viene la pregunta y de cierta manera yo puedo tener otras preguntas anidadas. Una puede ser por verdad y otra por falso. ¿No? En verdad, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo realizar operaciones matemáticas, puedo inclusive hacer otras preguntas. Por falso, de lo mismo, ¿no? Puedo hacer preguntas, ¿no? Entonces, de cierta manera, yo voy a poder realizar cualquier acción, bien sea por falso o verdadero, ¿no? Incluso por acá puede ser igual, ¿no? Una otra pregunta o una operación adicional. En este caso es por eso que nosotros lo llamamos preguntas anidadas. En este caso, no me da acá un rango. Si yo me voy acá a una línea y puedo decir lo siguiente: tengo un rango acá, tengo otro rango acá y por último tengo un rango, ¿no? Ahí puedo observar que tengo un rango. Me dice acá, tienes tres condiciones. Supongamos que estos amarillos son, en este caso, menores a 18. Entonces, a todos los menores de 18, ¿qué hay que ponerlos? Menor de, en este caso, de edad. ¿Quiénes son los menores a 18? En este caso, del 1 al 17. ¿Quiénes son menores a 65? Entonces acá tenemos el segundo rango, menores a 65. ¿Estos quiénes son? Mayor de edad, ¿no? ¿Estos de qué rango serán? En este caso, si yo pongo acá, es de el 0 al 17, ¿verdad? En este caso, ¿quiénes son? Estos son de 18 hasta 64. Y estos son mayores a 65. En este caso de 65 para adelante, ¿no? De 65. Y estos son tercera edad, ¿no? En este caso
mayores o iguales, vamos a poner mayores o iguales, para distinguir un poco, iguales a 65. Bien, entonces de 65 para arriba no son mayores de edad. Entonces yo básicamente ya he distinguido los rangos de edades. Entonces yo tengo que plantear preguntas de tal manera que yo, cuando hago una pregunta, diga si son menores de edad, si son mayor de edad o si son de tercera edad. En este caso yo ya sé que todos los menores son menores a 18 son menores de edad. Bien, utilizando la fórmula voy a decir sí. En este caso, ¿qué voy a comparar? En este caso tengo que comparar la edad. Yo acá en la celda B3 voy a decir, si esta celda es menor a 18, que es lo que voy a decir, por verdad, como les decía, yo una vez hecho una pregunta, puedo realizar una acción por verdadero o por falso. En este caso, si es menor a 18, ¿qué voy a decir? Menor de edad. ¿No? Por falso, ¿qué voy a decir? Nuevamente voy a preguntar, voy a decir sí. Igual nuevamente voy a preguntar si este mismo es menor a 65. Si es menor a 65, ¿qué hemos dicho? Son mayor de edad. ¿No? Por lo contrario, ya hemos preguntado los tres rangos: menor a 18, menor a 65, ¿no? Y por falso, si no es menor a 65, entonces es mayor. En este caso, me voy a decir tercera edad. Voy a cerrar y efectivamente me hace la consulta. En este caso era 17, entonces es menor de edad. Bien, entonces en ese sentido puedo observar que mi pregunta contempla los tres rangos, ¿no? Acá puedo observar, si es menor a 18, digo menor de edad. Sí, nuevamente, si es menor a 65, es mayor de edad. Si no es menor, en este caso hemos preguntado por los dos, ¿no? Si es menor a todo esto. Si no es esto ni esto, si no es menor a todo esto, a lo que viene atrás, es el otro lado. En este caso, habíamos visto nosotros que es, en este caso, de tercera edad. Bien, ahora, nuevamente, si yo me despliego hacia abajo, me estoy moviendo en las filas, y en este caso es B3, para la siguiente va a ser B4, y yo voy a mover, ¿no? En este caso veo la fórmula, es B4, y me pregunta por la edad de María Dolores. Si voy arrastrando al siguiente, este va a ser Inocencio Martínez, igual va cambiando, ¿no? B5, sobre su edad, ¿no? De tal manera yo voy a jalar a toda mi tabla y voy a tener por cada uno. Ahora verifico, digo, edad es 17, es menor, 17 es menor a 18, sí. Entonces, ¿qué tengo que ponerle? Menor edad. 9 es menor a 18, sí. Voy a ponerle menor edad. Inocencio Martínez tiene 64, ¿es menor a 18? No. Pregunto de nuevo, ¿es menor a 65? Sí. Entonces pongo mayor edad. ¿No? Con cada uno, tercera edad tiene 70, corresponde a tercera edad, 31 corresponde a mayor de edad y 15 a menor de edad. Entonces, con esta fórmula he aplicado para poder dar la descripción a cada uno de la tabla, ¿no? Cada descripción a cada persona dentro de la tabla, ¿no? Haciendo un paréntesis, ¿no? Acá son pequeños,
¿no? ¿Cuántas personas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Yo fácilmente, sin utilizar la fórmula, la podría haber hecho, ¿verdad? Tiene 17, es menor. No, la idea de utilizar las fórmulas es reducir el tiempo, es el uso de operaciones automáticas que mediante una lógica, mediante una fórmula, mediante una función yo pueda agilizar y mejorar y tener certeza en las operaciones que yo voy a realizar. Imagínense que yo tuviera acá 2000 registros. ¿Podría hacer uno a uno? No, me consumiría mucho tiempo. Mejor hago una fórmula que me sirva, que me realice todo esto y de cierta manera arrastrar la fórmula para esos 2000 o 3000 o sobre la cantidad de personas que yo voy a trabajar. Entonces tenemos que verificar que estas operaciones automáticas nos tienen que servir para automatizar, para poder llevar todo esto en orden. ¿Ok? ¿No? Entonces no nos olvidemos, ¿no? En alguna ocasión se ha enviado a una práctica o un examen, ¿no? Donde se pretendía crear una fórmula y no directamente en escrito menor de edad, ¿no? Cosa que es válido, ¿no? Pero estamos en el uso de la automatización. Bien, nosotros con un análisis que hemos realizado hemos podido encontrar una fórmula que me permita realizar de manera automática o realizar la descripción, en este caso para la tabla central de riesgo. Bien, entonces, bueno, también este ejercicio lo habíamos dejado como tarea, ¿no? Espero que una vez acabando esto, yo nuevamente se los envío para este archivo para que ustedes lo vayan realizando. Bien, ahora vamos a continuar de cierta manera con, acá tengo un ejercicio misceláneo 1, donde vamos a realizar la siguiente operación. Bien, tenemos una pregunta que dice: se tiene la siguiente tabla de ranking de universidades de Bolivia. Se desea adicionar una columna llamada presupuesto modificado, donde debe aplicarse la siguiente regla, ¿no? Dice: si el ranking mundial de la universidad se encuentra entre los 4000 puestos, ¿eso qué quiere decir? Entre los 4000, hay puesto 1 hasta el 4000, dice, si está dentro de los 4000 primeros puestos, adicionarlos 15.050 bolivianos a su presupuesto. En otro caso, si no está dentro de los 4000, descontar 5.050 bolivianos a su presupuesto. Bien, ahora analicemos la tabla. En este caso yo tengo acá una tabla donde tengo la siguiente información. En mi primera columna tengo el ranking, ¿no? Segunda columna, el nombre de la universidad. Tercera columna, la ciudad en la cual pertenece y el presupuesto que tiene actual. Bien, ¿qué tendrá el ranking? El ranking tiene la posición donde se encuentra, ¿no? Por ejemplo, la UNSA se encuentra en la posición 2345, la UPA en 7862, ¿no? La UNGRAM, la René Moreno, está en la 5432, ¿no? La UTO en la 6000, la San Simón en la posición 3000, la UPB en la posición 3000, la EMI en la posición 4000. Entonces, nosotros podemos verificar que aquí está el ranking, ¿no? Y acá veo el nombre de la universidad, la ciudad y su presupuesto. Actualmente esta universidad se encuentra acá
y su presupuesto acá, ¿no? Y entonces, en primer lugar, el análisis de la información que tenemos es muy importante porque nos va a permitir generar las fórmulas necesarias según el criterio que se nos indica, ¿no? En primer lugar nos dice, se debe adicionar una columna llamada presupuesto modificado. En este caso, aquí voy a poner yo una nueva columna, dice presupuesto modificado, ¿no? Ya que yo estoy creando una columna, yo voy a utilizar unos bordes, voy a poner o voy a copiar el formato para que sea igualito, ¿no? Ya he creado una columna, dice, en este caso estoy realizando esta actividad, ¿no? Se debe adicionar una columna llamada presupuesto modificado. Bien, hasta ahí lo he hecho. Dice, ¿dónde debe aplicarse la siguiente regla? Dice, si el ranking mundial de la universidad se encuentra en los primeros 4.000 puestos, en este caso, ¿qué me dice? Sí, voy a utilizar. Si el ranking, ¿dónde lo encuentro el ranking? Acá, este es su ranking, ¿no? En este caso, la celda A8. Me dice, si A8 se encuentra entre los 4.000, es menor o igual a 4.000, ¿qué dice? No se olviden, ya he preguntado, por verdad, ¿qué pasa si es verdad? Dice, adicionar 15.050 el presupuesto. Entonces dice, tengo que sumar, voy a decir, al presupuesto. ¿Dónde está su presupuesto? En la D9, dice, acá. Al presupuesto que tiene, que es D8, dice, hay que sumarle 15.050, ¿no? Le estoy sumando. Ahora, por falso, dice, si no está dentro, por debajo de los 4.000, está por encima. En este caso, dice descontar. Entonces agarro su presupuesto y digo menos 5.050, ¿no? Ya he hecho, ¿no? Por este lado, puedo ver que está mi pregunta. Segundo, por verdad, en este caso le aumento, y si no está dentro de los 4.000, le descuento, ¿no? La operación matemática de resta y de suma. Y en este caso, el ranking, ¿cuánto era? En este caso yo voy a poner 2.345. ¿Está dentro de los 4.000? Sí. Hay que sumarle 15.050. Si yo agarro y lo sumo, voy a decir este más este, ¿cuánto me debería dar? Perdón. En este caso voy a poder ver, ¿no? Bien, bueno, está en este rango, aquí, perdón, ranking, esto es, como está dentro de los 4.000, es aumento, y en este caso mi presupuesto es este, ¿no? Entonces el final va a ser la suma de lo que tenía antes, como me van a aumentar, va a ser este. De tal manera, este va a ser el presupuesto modificado. No, pensé que estaban ingresando. ¿No? Y efectivamente, ¿no? Con la función sí que hemos aplicado, realiza esta acción. Pregunta acá. Segundo, hace una suma si está entre los primeros, o una resta si es que está fuera del rango que necesita más aumento.
¿no? Entonces acá ustedes pueden ver que la modificación que quieren hacer al modificar un presupuesto se la realiza mediante preguntas, ¿no? No es como un premio, ¿sí? Bueno, estás alcanzando un buen rango, estás dentro de esta cantidad de universidades, te voy a aumentar tu presupuesto, pero si no estás dentro del presupuesto, no tienes buena calidad de ambientes, no te voy a reducir. No, es por eso que en esta pregunta se trata de abordar este tema. ¿No? Nosotros vamos a encontrarnos con bastantes escenarios, los cuales nos van a, de cierta manera, van a impulsar que manejemos estas herramientas para hacer cálculos automáticos, ¿no? Y demás, ¿no? Para poder generar la misma pregunta con todas las universidades, solamente yo voy a jalar la fórmula y lo voy a pegar abajo, ¿no? Algunos han aumentado, otros han reducido. Por ejemplo, la EMI, ¿está dentro de los 4.000? No, porque ¿en qué rango está? Acá podemos ver, ¿no? Está en el rango 4.568. A este le corresponde aumentar o reducir. Reducir, ¿cuánto le va a reducir? 5.050. Acá el presupuesto, ¿cuánto tenía? Tenía este presupuesto. Y ahora, como no está dentro del rango, le voy a agarrar su presupuesto y le voy a restar este, ¿no? Entonces, haciendo un cálculo manual, obtengo el mismo resultado. Pero como les indico, la idea de utilizar funciones, fórmulas y operaciones matemáticas no es hacerlo de manera manual. Tenemos que automatizar, tenemos que ver el mecanismo para que nosotros podamos realizar esta tarea más rápida, más segura, más confiable, con una destreza. Bien, no sé si tienen una consulta o duda a momento. Bien, como no se tiene dudas, entonces, bueno, vamos a continuar con esta pequeña parte, que es el segundo misceláneo. Acá podemos ver, tenemos tipo una factura, donde básicamente nosotros tenemos que realizar ciertas operaciones de cálculos, donde acá, según la factura, puedo ver que me dice el IVA es 13%, el IT, impuesto al valor agregado, el IVA, impuesto a las transacciones económicas, el IT, y sobre, acá algunas descripciones, ¿no? Me dice venta de artículos. Por una parte tengo la descripción del artículo, por otra parte tengo la línea que pertenece, ¿no? Puedo ver la línea de video, línea blanca y de audio, ¿no? Y unidades, una cantidad de unidades que se ha vendido, el costo unitario que tiene cada artículo, un impuesto de IVA, un impuesto de IT, un subtotal y una clasificación. ¿No? En este caso puedo ver que acá tengo ventas totales, tendría que sacar un total de las ventas. Acá, de cierta manera, el promedio de unidades que he vendido, el máximo de unidades que he vendido, el mínimo de unidades que he vendido, la línea blanca que yo he vendido, cuántos artículos de línea blanca, cuántos artículos de video y cuántos de audio. Acá tengo algo muy importante, clasificación, me dice.
Yo voy a clasificar las ventas según un criterio. Acá me dice, si vendo menos de 5 artículos, yo lo voy a clasificar con baja. Si está entre 6 y 10 artículos que yo he vendido, va a ser regular. Si está mayor a 10 y menor o igual a 15, va a ser buena. Y si vendo de más de 15 a 20 artículos, yo voy a decir que he hecho una venta excelente. Bien, ahora nuestra tarea es realizar esta factura, lo cual tenemos que ver las operaciones necesarias para poder dar las fórmulas y generar con cada uno de estos artículos, ¿no? Generar la factura para que el cálculo sea automático y no tenga ninguna dificultad. Bien, vamos a empezar por acá sobre, en este caso, los impuestos de ley. Me dice que yo tengo un impuesto de ley, el IVA y el IT. El IVA es 3%, el IT es 3%. ¿Cómo calculo el IVA? En este caso, el 13% de un artículo. ¿Cómo saco el 13% en este caso de un artículo? ¿Qué tengo como datos? En este caso, de un refrigerador, que es línea blanca. Bien, que el costo que vale es 1000. En este caso, ¿cómo diré? 1000. ¿Cómo saco el 13% de 1000? ¿Qué fórmula debería aplicar? ¿Alguien? Bien, en este caso, ¿cómo yo saco el 13% de el costo unitario? ¿Cómo saco? Bien, básicamente para poder sacar un porcentaje de un número es agarrar el número y multiplicarlo por el porcentaje. En este caso, yo fácilmente, si tengo 1000, yo sé que el 13% es 130, pero eso con cálculos que yo ya sé. En este caso yo voy a agarrar la siguiente fórmula, ¿no? Siempre empezamos por el signo igual. Voy a decir, agarro el costo unitario y lo voy a multiplicar por 13. Enter. No me dice el 13% es 130. ¿No? Ahora, ¿cómo saco el IT? El 3%. Entonces voy a agarrar la misma cantidad, lo voy a multiplicar en este caso por el 3%, que viene a ser 30. Ya sacado por cada por el primer artículo, ¿no? Las demás fórmulas yo lo voy a tener que realizar. Si yo jalo abajo, puedo observar que se va cambiando hacia abajo todo, ¿no? Todas mis referencias, ¿no? Acá apunta al vacío.
¿no? Porque estoy trasladándome hacia abajo. Pero si yo no quiero que se mueva, en este caso, mi porcentaje del IVA, yo voy a ponerlo eso entre pesos, ¿no? Va a ser fijo. El peso significa el que está a mi derecha no va a cambiar, siempre va a ser entonces B. Este pesos va a decir a quien está a mi derecha no va a cambiar, entonces va a ser 2. Ahora sí voy a poder jalar hacia abajo y como digo, no va a cambiar, ¿no? Si me voy acá, bien, el azul está bajando, pero el rojo se ha quedado estático. Entonces yo por cada artículo, utilizando esta fórmula de multiplicación, he ido sacando el IVA. Ahora en acá yo voy a hacer igual. Mi impuesto de IT no voy a moverlo, lo estoy poniendo fijo. Esto ya sabemos, lo estoy poniendo fijo la columna y fijo la fila. Lo demás, en este caso D7, va a ir incrementando, ¿no? A ver, yo voy a jalar hacia abajo y calculo el 3% de un artículo. Bien, ya he calculado el IVA, el IT. Ahora tengo que calcular el subtotal, en este caso, de la venta que he tenido. En este caso, he vendido ¿cuántas unidades? 5 unidades. ¿Cuánto vale? Vale 1000. Pero tengo también que pagar el impuesto IVA y el impuesto IT. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿No? Ustedes pueden fijarse cuando van a un supermercado o a un lugar, a una tienda. En algunas ocasiones lo que pasa es que te dicen con factura o sin factura. ¿Eso qué quiere decir? Con impuesto o sin impuesto, ¿no? En este caso sabemos que con impuesto es un poco más, porque se tiene que agregar el impuesto, dependiendo, ¿no? Si es servicio o solamente es una compra, ¿no? En este caso, los impuestos que nosotros tenemos que pagar son 2, el IVA e IT. Entonces, ¿cómo yo calcularía el subtotal? En este caso, en primer lugar, sumaría cuánto en realidad me cuesta. En este caso, cuánto en realidad cuesta. La suma del costo unitario más mi impuesto IVA más mi impuesto IT. ¿No? Esto sería solo por un artículo. Pero ese artículo, la suma de todos estos, tengo que multiplicarlo por la cantidad de unidades que voy a vender. En este caso voy a decir siempre, bien, continuando, ¿no? Habíamos indicado que yo, para poder realizar esta operación, voy a utilizar el igual. Voy a ver que tengo que sumar estos 3. Yo voy a abrir paréntesis, voy a decir quiero su costo unitario más el IVA más el IT. Eso me vale por 1. Pero en este caso, ¿cuántas unidades he vendido? Digo por las unidades que yo he vendido, ¿no? En este caso sería lo mismo, ¿no? Voy a sumar primero y una vez que he sumado voy a decir con cuántas unidades he vendido. En este caso, 8 unidades, ¿no? Basta que yo he hecho la planificación en mi primer registro de mi tabla y voy a irme hacia abajo, ¿no? Entonces puedo ver que hace las operaciones correctamente, todas han cambiado. Entonces de esta manera yo he sacado todo el subtotal de las ventas que he realizado, ¿no? Entonces por cada artículo he ido realizando bien. Entonces esta fórmula me ha permitido utilizar para
el cálculo de cada uno de los subtotales según la venta y los impuestos que yo he tenido. Ahora lo que voy a hacer es irme a clasificación. Puedo observar que aquí tengo cuatro clasificaciones, ¿no? Acá lo voy a hacer, ¿no? Una clasificación, en este caso color azul, podría ser esta clasificación, que podría ser celeste, esta clasificación que podría ser en este caso marrón, y en este último que puede ser naranja. Bien, yo digo acá, si es menor a 5, la clasificación es baja, ¿no? Todos los menores a 5. Eso puede ser 4, 3, 2, 1. Bien, si no es menor a 5, voy a preguntar por el siguiente grupo, que sea menor o igual a 10. En este caso es menor o igual a 5, ¿no? En este caso voy a preguntar si no es 5, 4, 3, 2, 1, estoy preguntando si es menor a 10. Si es 10, 9, 8, 7, 6. El segundo rango, ¿no? Que yo lo voy a poner regular. Ahora, si no es regular, nuevamente voy a preguntar si es menor o igual a 15. Si es menor o igual a 15, yo voy a poner buena. Y si no, voy a decir, si no es 5, 10, es 15 incluso. Acá yo puedo poner si es menor o igual a 20. Entonces yo voy a decir que es excelente. Entonces ya puedo averiguar, ¿no? Aquí una pregunta. Si es verdad, lo pongo bajo, ¿no? Por verdad. O si no es, voy a preguntar de nuevo. Acá, si es menor o igual, voy a poner por verdad. Si no, en este caso, voy a hacerlo por, de nuevo, otra pregunta, ¿no? Si es verdad, entonces acá voy a poner regular por verdad. Si no, acá voy a preguntar si es menor a 20. Si es así, voy a poner esto por verdad, ¿no? Excelente. Bien, entonces yo me voy a al primer registro y voy a escribir la siguiente fórmula. Voy a decir igual si, en este caso, ¿qué tengo que preguntar? Si, en este caso, venta por unidades es la clasificación. Digo, si mi unidad que yo he vendido o la cantidad de unidades que he vendido, voy a hacer mi primera pregunta, es menor o igual a 5, punto y coma, voy a decir lo siguiente. Voy a decir, habíamos dicho por verdad, hemos dicho baja, entre comillas lo cierro y digo, eso era por verdad. Ahora por falso tengo que preguntar, voy a decir si, de nuevo pregunto, esta misma cantidad de unidades es menor o igual a 10. Por verdad voy a decir regular. Por falso nuevamente voy a preguntar si esta misma cantidad es menor o igual a 15. Por verdad voy a poner buena. Y por falso puedo preguntar si, último, si esta misma cantidad es menor o igual a 20. Y como ya he hecho todas las preguntas, bueno, menor o igual a 20, me falta una. Acá por verdad voy a poner entre paréntesis excelente. ¿No?
En este caso era menor o igual a 5. ¿Qué se ha puesto? Baja. Ahora voy al siguiente. Voy a ir jalando. En este caso 8, ¿en dónde se encuentra? En el rango 2, regular. Voy a jalar uno por uno. De nuevo, esto es 4, debería ser baja. El siguiente es 17, debería ser, está entre mayor a 15 y menor a 20, excelente. ¿No? Entonces voy a jalar para todos. Y voy viendo, ¿no? 6 es regular, 2 es baja, 20 es excelente, 4 es baja. ¿No? Entonces de a poquito estoy aplicando las fórmulas que yo he aprendido para poder de cierta manera realizar estas operaciones. Bien, acá digo total de venta. ¿Qué será mi total de venta? La suma de todos mis artículos en subtotal, ¿no? Porque un subtotal es la cantidad que yo necesito cobrar sobre las unidades vendidas en refrigerador, en TV, en Blu-ray, mini componente, aspiradora, monitor, calefón y LCD. Entonces, cuando digo venta total, mínimamente yo tengo que hacer una suma. Yo voy a decir igual, voy a aplicar la función suma, ¿no? Y voy a seleccionar el rango que quiero sumar. En este caso G7, G14. Entonces mi venta es esta, mi venta total que es realizada. Bien, entonces ya de a poquito estoy llenando cada parte o cada registro que necesito para emitir una factura. Acá tengo igual otro apartado, me dice el promedio de unidades. ¿Cómo yo saco el promedio? Yo voy a hacer para esto igual, voy a utilizar la fórmula promedio y voy a decir quiero el promedio de todas las unidades de todos los artículos que yo he vendido, ¿no? Entonces tengo yo de venta de artículos 8.25. ¿Cuál ha sido la máximas unidades que yo he vendido? Bueno, en este caso sé que es 20, pero para poder ver, inclusive puede ser más registros o estos puedo ir modificando, voy a decir quiero el máximo de todo este conjunto. ¿Quién es el máximo de ventas? En este caso, como ya sabíamos, nos ha salido 20. Ahora en la siguiente, mínimo, digo igual, min, de mínimo, que ya lo hemos utilizado, y yo voy a seleccionar el rango para ver cuál es el mínimo. En este caso debería darme 2, y correctamente, ¿no? Me da 2. De a poquito ya estamos llenando toda la factura, nos falta algunos datos. Bueno, en esta parte ya está llena. Y puedo ver lo siguiente, ¿no? Me dice cuánto ha sido la cantidad de ventas en línea blanca, línea video y línea audio, ¿no? Entonces, para lo cual yo tengo que realizar lo siguiente. Tengo que sumar, ¿no? Cuántas de línea blanca y cuántas. Bien, para esto yo voy a utilizar igual la función si, pero en este caso la función si conjunto. ¿Qué me dice? La prueba lógica, valor si es verdadero, ¿no? No, perdón, no, en la función sumar si. En este caso me dice el rango, el criterio y el rango. ¿Qué voy a sumar? En esta parte voy a verificar, no, en este caso voy a realizar el rango que quiero ver, la línea, ¿no?
quiero de cierta manera el criterio, me pide el criterio, voy a decir que en este caso que esto sea igual a, en este caso, línea blanca, ¿no? Y mi rango de la suma va a ser este, ¿no? Si encuentra blanco, me debería sumar, ¿no? En este caso, ¿qué estoy diciendo? Súmame si mi rango criterio, en este caso, es B7 y B14 con azulcito. En todos estos búscamelos, así, rango. ¿Qué cosa me vas a buscar? Me voy al criterio. Me dice que sea igual a blanca, ¿no? Y si encuentras una blanca, sumámelos con rojito su unidades. En este caso yo puedo ver que ¿cuáles son línea blanca? La fila 11 y la fila 13. ¿Qué unidades tiene? El 4 y el 2. Entonces me dice, en total has vendido 6 en línea blanca. A ver, voy a dar enter y debería mostrarme 6. Correcto. He vendido 6 de línea blanca, ¿no? Total en ventas. Eso es con la cantidad de unidades que he vendido. Ahora, hablando de dinero, quiero saber cuánto he vendido total en cada uno de los artículos. Sé que ya he vendido esa cantidad, pero yo en este caso puedo cambiar, ¿no? Puedo decir, quiero verificar solamente el total de ventas. ¿Cuánto en blanca he vendido? ¿No? En blanca he vendido todo este tanto de dinero. Ahora yo lo puedo jalar la fórmula, bueno, hablando de dinero, pero acá, bueno, puedo ver que se ha movido el rango. Yo voy a realizar nuevamente la fórmula. Y en este caso voy a decir sumar sí. Mi rango de línea, punto y coma, mi criterio, en este caso es video, punto y coma. Y en este caso voy a decir súmame este otro rango. No tengo esa cantidad que he realizado la venta en línea de video, ¿no? Y esta cantidad, la última, que yo lo podría modificar o podría volver a realizarla, va a ser sumar sí. El rango en estos, ¿cuáles son? Video, punto y coma, mi rango, bueno, mi criterio va a ser, en este caso, video. No, en este caso es audio, ¿no? Audio, lo cierro, punto y coma, y la cantidad que he vendido, mi total en venta. He vendido, ¿no? En este caso, si yo hago un total acá, si yo creo un total y lo sumo en todas las líneas que yo he vendido, puedo utilizar la autosuma si yo quiero, y debería ser la misma cantidad que yo he calculado en mis artículos, ¿verdad? Porque este total de ventas son todos los que vendí en todas las líneas, y en este caso también, bueno, en este caso separado por el tipo de línea, se ha ido sumando, ¿no? Entonces yo acá puedo decir, he hecho un buen cálculo, se ha aplicado mi fórmula, porque la misma cantidad de ventas por separado que por línea es el mismo valor. Bien, entonces nosotros de esta manera hemos podido observar que hemos aplicado fórmulas y funciones y operaciones aritméticas para el cálculo en nuestro espacio de trabajo. Ya nosotros, cuando necesitemos calcular, realizar cierta operación, ciertos cálculos, por ejemplo, ya en contabilidad de costos, ustedes ya van a pedirles que hagan cálculos con esta herramienta. Entonces, de esa manera ustedes van a poder aplicar todo lo que han aprendido acá, ¿no? Calculando costos, van a hacer inventarios, van a poder ver sueldos y salarios y demás.
Lo importante es aplicar las fórmulas que de cierta manera me sirvan para poder dar estos presupuestos, ¿no? Realizar facturas y demás, ¿no? Entonces ya más adelante van a ser capos ya para manejar estas fórmulas. Bien, entonces con este capítulo acabamos de terminar lo que viene a ser un Excel más o menos básico, ¿no? Que nosotros necesitamos saber. Bien, no sé si tienen una duda o consulta a momento para continuar. Bien, si no hay consultas o dudas, de cierta manera, este archivito se los voy a enviar para que ustedes puedan ver, ¿no?, cómo se ha hecho la fórmula, cómo se ha realizado esta operación y demás. Bien, nuevamente, como no hay consultas, de esta manera vamos a entrar al manejo de esta herramienta a modo intermedio. Bien, ahora nosotros vamos a tener que utilizar de cierta manera tablas dinámicas. El día de hoy vamos a ver tablas dinámicas. Bien, ahora nosotros vamos a poder ver ya con un nuevo capítulo, un nuevo tema en el uso de esta herramienta, que se llama tabla dinámica. ¿Qué es una tabla dinámica? Bien, las tablas dinámicas no son tan complicadas de manejar, pues nos permiten de cierta manera realizar actividades de manera automática con algunas operaciones realizadas para una presentación de resultados, presentación de algún tipo de reporte en el cual la tabla va a trabajar como si fuera uno solo. Vamos a poder adicionar fórmulas a la tabla donde yo no necesariamente voy a tener que hacer un cálculo o no voy a tener que realizar una mega fórmula como lo hemos hecho en los anteriores ejemplos. Bueno, estas tablas dinámicas me van a permitir de cierta manera obtener cierta información para la generación de reportes. Bien, acá, bien, que es una tabla dinámica nuevamente, ¿no? Vamos a decir, en su forma más básica, una tabla dinámica toma los datos y los resume para que se pueda obtener información de ellos, sin tener que escribir ninguna fórmula. ¿No? Acá podemos ver un ejemplo. Teniendo estos datos, acá en esta tabla puedo decir que por un lugar tengo fechas, por otro lado tengo compradores, por otro lado tipos y por el otro lado el importe que se tiene. Bien, es una tabla que nosotros la conocemos. Nosotros, al tener una tabla de esta manera, podemos convertirlo en una tabla dinámica que me permita, como lo dice, resumir para obtener información. Por ejemplo, una tabla dinámica me va a pedir resumir. En este caso, ¿qué es lo que ha hecho? Ha agarrado la tabla y ha ido sumando directamente, ¿no? En este caso, ¿cuántos compradores hay? Mamá, papá, Julia. Lo ha ido resumiendo y ha ido sumando cada venta por uno. Por ejemplo, papá solo ha vendido 20, mamá, si yo puedo ver acá, ha vendido acá, acá y acá. Un total de 544. Otra, me falta Julia. Julia ha hecho 2 libros y música. Si agarro estos 2, me da 270. Entonces, una tabla dinámica me permite resumir información de una tabla para tener un tipo de reporte ya básico, primordial para mostrar resultados. Bien, entonces
el día de hoy vamos a ver este apartado de tablas dinámicas. Bien, pueden observar, nosotros tenemos unas 20 hojas en las cuales vamos a ir trabajando según la medida del tiempo que nos alcance. Segundo, dice, lo que acabamos de ver era un ejemplo sencillo. A continuación vamos a mostrar un ejemplo más elaborado, que en esta vamos a mostrar los importes de gastos desglosados por tipo de compra, ¿no? Acá yo tengo la misma tabla, pero en este caso yo voy a realizar otro tipo de resumen. En el anterior solo he mostrado un resumen por el comprador. Ahora voy a hacer un poco más elaborado y voy a mostrar otro tipo de resumen, pero ya no va a ser por el comprador, sino va a ser por el tipo de en este caso, el tipo de compra que yo he realizado, ¿no? Puedo ver que estos sí se han ido realizando, y a la vez puedo ir viendo quién ha comprado libros, quién ha comprado comida, quién ha comprado combustible, quién ha comprado música, deportes y entradas. Entonces puedo ver, a partir de esta tabla también yo podría sacar otro tipo de reporte, podría mostrar de esta manera la información, ¿no? Entonces yo puedo ver que una tabla puedo realizar reportes desglosados según el tipo de comprador, ¿no? Entonces ya las tablas me van a permitir jugar con estos. En este caso anterior yo he mostrado por comprador e importe. Ahora estoy mostrando por tipo, el comprador o los compradores y el total general que se ha ido vendiendo. Bien, estamos mostrando ejemplos de lo que se puede hacer. Todavía vamos a ver cómo es que se realizan este tipo de resúmenes para generar reportes. Vamos al tercero, ¿no? Si yo bien puedo generar resúmenes para hacer reportes, también puedo generar gráficos dinámicos. Bueno, que un gráfico dinámico es una manera visual de resumir y obtener información sobre los datos. Bien, en este caso vamos a ver que si yo genero una tabla dinámica, este me va a permitir a su vez generar una tabla dinámica con los datos, ¿no? Un gráfico me permite ver de manera más visual el comportamiento de ciertos datos, ¿no? Como lo podemos ver acá, es un gráfico dinámico, ¿no? Bien, ahora vamos a recordar algunos pasos. Por ejemplo, dice, para que yo pueda crear una tabla dinámica, bien, en este caso tengo que asegurarme de que todos los datos tengan un formato adecuado. En este caso, yo viendo los encabezados de cada tabla, tengo que ver que todos los datos estén saneados. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo una columna que va a contener datos de fecha, todos estos tienen que contener datos de fecha, ¿no? Si tengo una columna comprador, todo por debajo tiene que ser un comprador. Si digo tipo de compra, aquí tienen que ser todas las compras que yo he realizado. El importe de la misma manera. En este caso tenemos que evitar, por ejemplo, datos basura, como se puede decir, datos que me va a perjudicar. Por ejemplo, en importe hablamos de unidades monetarias, donde necesitamos saber cuánto se ha vendido. En este caso, si yo pongo, por ejemplo, Carlos, entonces ya no voy a tener una columna que sea
adecuada para poder hacer la operación con todos estos. No puedo tener Carlos, por ejemplo, en comprador, yo no voy a poder tener números, ¿no? Porque mi columna, el nombre de la columna me permite describir la información que se está manejando. Entonces, cuando nos referimos a esto, tenemos que ver, en primer lugar, que se coloquen los datos adecuados. Segundo, que tampoco debe existir datos o filas duplicadas. No puedo agarrar esto y decir esto, ¿no? Dos veces. ¿Por qué? Es la misma información, ¿no? Siempre más adelante vamos a ver que cada uno de estos registros va a tener un identificador, el cual me va a permitir decir que esto no es duplicado, ¿no? Bien, también es importante lo siguiente. Bien, en algunos casos nosotros a las columnas vemos, bueno, muchas personas utilizan la palabra columna, pero acá hemos podido ver, ¿no? Yo decía columna fecha, columna comprador, columna tipo, columna importe. Nosotros al crear una tabla dinámica tenemos que, bueno, darle un sobrenombre. En este sobrenombre lo vamos a llamar campo. ¿Por qué se usa la palabra campo? Porque se trata simplemente de un término tradicional usando al trabajar con datos y base de datos. Ya nosotros ya en programación 2 ya vamos a trabajar con base de datos y vamos a observar que Excel me permite generar base de datos, donde vamos a manejar, para adelantarme, bueno, para el otro semestre, campos y registros, ¿no? En este caso nosotros al crear una tabla dinámica vamos a utilizar, bueno, a las columnas como campos. Bueno, nos vamos a concentrar en este caso en un solo campo. Uno de los siguientes campos es el campo importe. Es probablemente el más importante. Bueno, en este caso, ahí nos hacen esta pregunta. ¿No sería genial si podríamos sumar? Nosotros cuando hacemos reporte siempre vamos a ver este sentido de verificar si hay ganancias, hay ventas, las cantidades, y de esta manera nosotros podemos realizar alguna acción, una toma de decisión. Podemos decir si este ha sido una suma de ganancias. Si es una buena suma, diré que estoy bien. Si no tengo una suma esperada, entonces tendré que tomar otras medidas. Bien, en este caso, nosotros vamos a sumar el campo importe con una tabla dinámica. Bien, si la suma de importe es 834, constituye una tabla dinámica pequeña que totaliza el campo importe. Bien, aunque no parezca, esto es una tabla dinámica donde de todo esto se ha generado esto, ¿no? ¿Qué dice acá? Suma de importe 834. Entonces, yo de una tabla puedo sacar los mejores resultados para poder tratarlos. Bien, ¿por qué es útil, bueno, hacer una tabla dinámica tan pequeña? Bueno, aquí podemos responder porque pone énfasis en el concepto de campo de valor de la tabla dinámica. Si uno de los campos de sus datos contiene valores numéricos, una tabla dinámica lo puede totalizar. Al hacerlo se denomina campo de valor de la tabla dinámica. ¿No? Habíamos dicho cuando tenemos una tabla y vemos que hay campos o columnas con valores numéricos, nos va a representar un indicador que me va a decir, bueno, tal vez ganancias, pérdidas, número de artículos vendidos, número de órdenes, y nosotros a esos campos que me permitan tomar una cierta decisión de valor para generar un resumen y un reporte, lo vamos a denominar campo de valor.
¿no? Entonces, mediante esta tabla dinámica que se ha creado, que lo vamos a hacer dentro de un momento, podemos observar que nuestro campo de valor va a ser, fue el importe. Sigamos. Acá podemos decir, las tablas dinámicas empiezan a ser un poco más interesantes cuando vamos a agregar un tipo de condición que desglosan o se divide en el campo de valor. En este caso, hemos agregado una nueva condición, comprador, para dividir el campo de valor. Bueno, entró y se salió, creo. Bien, entonces si nosotros tenemos acá el campo de valor, por este lado, se ha agregado una condición, que en este caso es el comprador, para poder observar si yo tengo el total de las ganancias. Puedo ver, agregándole otra columna a mi tabla dinámica, como el comprador, puedo ya saber cada cuánto, el valor de cada comprador en relación a la venta, ¿no? Si yo tenía hace un momento un total de ventas de 834, pero no sabía quiénes han realizado esas ventas, yo puedo decir, papá ha realizado 20, Julia 270 y mamá 544. Es por eso, si agarro todas las sumas, me sale la cantidad de 834. Bien, aquí vamos a ver otra versión de la tabla dinámica, pero en esta ocasión vamos a agregar una condición. Anteriormente hemos agregado el comprador, pero ahora nosotros podemos agregar otro campo, en este caso el campo tipo, ¿no? Entonces, la anterior tabla dinámica me ha dicho tal comprador ha venido tanto. Ahora, por lo mismo, nosotros agarrando este campo tipo, podemos tener otra información. Podemos ver la cantidad de venta que se ha realizado por, en este caso, los tipos de artículos que se han ido vendiendo. Bien, acá otro término de las tablas dinámicas, ¿no? Las condiciones que hemos agregado hasta ahora se denominan campos de fila de la tabla. En estos ejemplos, el campo de fila se desglosa o divide en el campo de valor, ¿no? Mi campo de valor no ha cambiado, solo mis campos fila han cambiado. Acá. Bien, ahora vamos a aprender a elaborar una tabla dinámica, pero vamos a revisar algunos conceptos. En primer lugar, que hemos dicho que tenemos que tener una tabla bien elaborada, que no tengan datos repetidos, que no existan confusión en la llenada de los datos. Tenemos que poner números donde están números, fechas donde están fechas. Tenemos que poner texto según la descripción del campo o columna para almacenar la información. Habíamos hablado del campo de valor, que es un campo donde básicamente reúne algún tipo de operación matemática como suma, promedio, de tal manera que yo pueda generar información. Y por último, los campos fila, ¿no? Donde básicamente yo voy a agarrar un campo y voy a decir, haceme una unión y un resumen para que concuerde y sepa y haga una combinación con el campo de valor. Bien, aprendiendo todo eso, nosotros vamos a crear una tabla dinámica. Bien, al crear una tablica en un momento, verá la lista. Bien, nosotros cuando vamos a crear una tabla dinámica, tenemos que ver los campos de la tabla dinámica, ¿no? Bien, en primer lugar vamos a examinar los datos, en este caso los campos o en este caso las columnas,
y vamos a ver que al indicar crear una tabla dinámica nos va a salir una ventana como esta, ¿no? Una ventana como esta, donde me va a indicar lo siguiente, ¿no? Me dice, acá me va a mostrar de mi tabla que tengo, me va a mostrar acá por cada una de las que yo tenga, ¿no? Estas que son columnas se van a mostrar como filas, ¿no? Lo va a ir enumerando, ¿no? Fecha, comprador, tipo e importe, ¿no? De esta manera yo voy a poder realizar con los campos diferentes operaciones. En uno de los casos, por ejemplo, habíamos hecho el campo valor, ¿no? Ahora yo utilizando, ya sé dónde están ubicados mis campos, todos mis campos o columnas, voy a tener este espacio de trabajo, donde me dice qué es lo que yo puedo realizar. Dice, con estos campos yo puedo realizar filtros, puedo hacer columnas, puedo hacer filas y puedo sumar valores. Usualmente este apartado se lo utiliza para el campo de valor. Ok, entonces en un momento vamos a crear una tabla dinámica donde nos va a salir esta ventana donde nosotros tenemos que crear mediante estas especificaciones. Bien, en este caso, ¿no? Lo recomendable es nuevamente apreciar el campo de valor. Bien, el procedimiento recomendado tenemos. Si en algún momento no está seguro de cómo empezar una tabla dinámica, piensa en crear primero el campo de valor. Los mejores campos para que se denomine campo de valor son los que contienen cantidades numéricas. En este ejemplo, importe es el mejor. Los demás campos, fecha, comprador y tipo, no contienen valores numéricos, por lo que no son mejores que el campo importe como campo de valor. Bien, entonces, una vez creando, nosotros podemos crear nuestro campo de valor. No, ya habíamos dicho importe y lo tenemos que arrastrar a este apartado. Bien, después de arrastrar el campo de valor, aparecerá una suma de importe al finalizar del de la tabla dinámica. Bien, a veces no se tiene espacio suficiente para mostrar el nombre completo, que es suma importe, ¿no? A veces acá no sabe mostrarse todo, ¿no? Sabe ponerse pequeñito y zoom, algo nomás sabe salir, ¿no? Entonces no nos preocupemos, pero en el momento que nosotros realizamos esta operación, vamos a poder observar lo siguiente. Se va a tiquear acá el importe, eso significa que estamos utilizando eso, y si me voy un poco más abajo me dice ¿en dónde lo estoy utilizando? Ah, tú este campo importe lo has colocado acá, que en este caso es suma importe. Bien, ahora, bueno, luego, tal vez podemos adicionar filas, habíamos dicho, con una condición. Para ello también podemos arrastrar otro campo para poder de cierta manera combinar los datos. Por ejemplo, acá comprador, yo voy a ponerlo acá, ¿no? Anteriormente, ¿qué es ya lo tenía? Importe estaba con mi campo de suma de valores como campo valor, y ahora puedo adicionar, ¿no?, algunos elementos, otros campos, en filas, en filtros, en columnas. 17, ¿no? Una vez ya jalando estos dos valores, puedo identificarlos acá, y puedo ver que se ha aplicado estos dos, y voy a tener este resultado. Bien, ahora
Vamos a trabajar con la creación de campos de una tabla dinámica. En primer lugar, dice, debajo y a la derecha se encuentra el área de tabla dinámica. Haga clic en cualquier lugar dentro de esa área. ¿No? Segundo, vamos a leer todos en primer lugar. Dice, la lista de campos de la tabla dinámica se debe mostrarse a la derecha. Si no se la ve, haga clic con el botón derecho en el área de la tabla dinámica y a continuación haga mostrar campos. 3, arrastre el campo importe hacia abajo, hacia el área de valores, y 4, arrastre el campo comprador hacia abajo del área filas, ¿no? Vamos acá, ¿no? El siguiente paso, ¿no? Crea una tabla dinámica de cero. Realiza esta acción, deberá tener en cuenta lo siguiente. Excel coloca las tablas dinámicas en una hoja independiente a la izquierda de la hoja en la cual se está trabajando, ¿no? En este caso, ya vamos a crear, ¿no? Haga clic en cualquiera de los datos siguientes. Acá, ¿no? Entonces yo puedo ir acá, ¿no? Puedo hacer clic en cualquier dato o cualquier lugar de la tabla y voy a decir insertar, en este caso tabla dinámica. Me dice de una tabla o rango. En este caso, si yo hago acá clic, voy a decir